Bienvenidos al capítulo 13 de análisis económico, donde el concepto de discusión es costos de producción. Costo es una noción muy importante, entonces existen diferentes subdecomposiciones de qué tipo de costo tenemos. Aquí lo vamos a revisar a raíz de algunas definiciones previas. Tenemos que tener claro que el ingreso total es la cantidad total que recibe una empresa cuando vende sus productos, y el costo total es el valor de mercado, es decir, la suma de los precios multiplicado por las cantidades de los insumos que la empresa ha utilizado para producir estos bienes. La utilidad es entonces la diferencia entre el ingreso total y los costos. Una primera forma de descomponer los costos sería entre costos explícitos y costos implícitos, donde los costos explícitos son los donde ocurre un desembolso verdadero de dinero para la empresa. Los implícitos son costos que no vienen en conjunto con un movimiento de dinero directamente, como por ejemplo la depreciación. ¿Sí? Si compramos un bien que se usa sobre varios periodos, pero que se desgasta a través del tiempo, una máquina, un computador, un auto, entonces tenemos un costo por el desgaste que es constante. Se pierde valor, es un costo, pero no se mueve el dinero correspondiente en estos momentos, de acuerdo a cómo se pierde el valor. Entonces es un costo implícito. Costo explícito es cuando se paga el salario de los trabajadores cada mes, por ejemplo, o se pagan los intereses por un préstamo. ¿Por qué es interesante? Bueno, porque, por ejemplo, podemos tener oportunidades para invertir en dos tipos de cosas: capital de producción, comprar una nueva máquina; instrumento financiero, donde metemos el dinero. Ahora, si es capital de producción, el costo de oportunidad del capital de producción no va a la contabilidad. Eso también es un costo implícito. Podríamos haber hecho otra cosa con el dinero, no lo hicimos. Por ejemplo, invertir en acciones o opciones con alta rentabilidad. ¿Sí? En cambio, cuando se trata de inversión financiera, si el capital se financia por un préstamo, los costos de pagar los intereses sí son explícitos y van a la contabilidad. ¿Ven que hace una diferencia? Esto se distingue. Ahora a nosotros en este curso de introducción nos interesa más otra forma de diferenciar. Para esto necesitamos la noción de función de producción. Una función en el sentido como en matemática, una relación estable entre algo que se pone y algo que sale. ¿Sí? Lo que se pone son los insumos y lo que sale es la cantidad de producto. ¿Sí? La función de producción por el momento es como una caja negra. No vemos lo que hay en su interior, pero vemos que una cierta cantidad de materia prima es absorbida para realizar una determinada cantidad de producto. Lo otro que va a aparecer ahora es el término marginal. Marginal no en el sentido social o algo así, sino que en el sentido matemático, de nuevo, un cambio pequeño desde donde estamos en adelante, un paso. ¿Qué diferencia hace? Esta es la idea. Marginal, entonces cuando se dice producto marginal, es que al agregar una unidad de materia prima, ¿cuánto producto adicional podemos producir? Un ejemplo, una fábrica de galletas. Por el momento argumentamos con un solo factor acá,
que se utiliza el trabajo, número de trabajadores entre 0 y 6. ¿Cuál es la producción por hora en función de cuántos trabajadores trabajan? Obviamente cuando nadie trabaja no se produce nada. Un trabajador produce 50 unidades de galletas por hora. Cuando trabajan 2, no es exactamente el doble, que son 90. Cuando trabajan 3 son 120, 4 140, 5 150, 6 155 y sentimos que hay como un frenazo en el camino, ¿no? Entonces calculemos la diferencia y esto es el producto marginal. De nada a 50, 50 diferencia. Ahora de 50 a 90, ¿cuántos son? 40. De 90 a 120, 30. Y así consecutivamente. Y vemos que cada vez que se agrega un trabajador adicional, la producción adicional es menor. Ahora, la fábrica hay que pagar los costos de arrendo, por ejemplo, de toda forma, sin que esto depende de la cantidad de trabajadores trabajando. Pongamos entonces 30 unidades de valor que se van para pagar los costos de la fábrica. Los trabajadores ganan 10 unidades de valor por hora. Entonces, si hay uno que trabaja, son 10. Si hay 6 que trabajan, son 60. Y esto entonces aumenta linealmente, por lo cual es fácil determinar el costo total, que es la suma de los dos tipos de costo. 30 cuando nadie trabaja, 40 con una persona trabajando, 50 con 2 personas, 90 con 6 personas. Muchas cifras, mirándolo como cifra, como tabla, es mucha información, pero lo podemos convertir en gráficos. Aquí los tenemos. En la primera, donde dice función de producción, tenemos la relación entre trabajadores que ingresan, aportan su trabajo y la producción. Entonces con 1,50, con 6, 155 y vemos una doble información aquí. Siempre al tener más trabajadores, producimos más. Pero cada vez la producción adicional es menor. Entonces, en vocabulario matemático tenemos una pendiente que es siempre positiva, equivalente a la primera derivada de la función de producción. Y la pendiente es cada vez menos positivo. Esto equivale a cuánto cambia la pendiente, es decir, la segunda derivada de la función de producción. Y en la gráfica del lado derecho tenemos la curva de costo total en función de la producción y vemos que esto cambia más que linealmente. Desde los 30 iniciales cuando tenemos solamente los costos de la fábrica y agregando más producción desde los trabajadores. Que tenga esta aceleración de costos, por decirlo así, ¿de dónde viene? Porque cada vez agregamos los costos de 10 trabajadores adicionales, ¿cierto? Pero mirando otra vez vemos que aquí no tenemos los trabajadores. Es la producción. ¿Cómo se relaciona la producción con el costo total? Vemos que para producir más unidades nos sube el costo total más que equivalentemente, ¿sí? Más que proporcionalmente. Aquí es un ejemplo, pero es un ejemplo arquetípico. Esto es lo que usualmente encontramos en la vida real. Y entonces, va a ser importante que diferenciemos en los costos entre costos fijos y costos variables, donde el costo fijo son todos los componentes de costo que no varían respecto de la cantidad producida. El arriendo del local, eventualmente los costos de préstamo de las máquinas, cosas del estilo. Si hay personal administrativo, una secretaria, un contador, hay que pagarlos de toda forma. ¿Sí? Esto
no reacciona cuando cambiamos la cantidad de producción, por lo tanto se llama costo fijo. Costos variables varían cuando cambiamos la cantidad producida. En nuestro ejemplo, entonces, el costo salarial. Bien, hay un desglose de tipos de costo que aparece aquí. El costo total promedio, entonces el costo total, todos los costos sumidos dividido por la cantidad producida. ¿Cuánto nos cuesta en promedio una unidad del producto que vemos? El costo fijo promedio es lo análogo, exceptuando los costos variables, arriendo, costos administrativos, dividido por cantidad producida. Costo variable promedio es los costos directamente causados por la actividad de producir por unidad producida. El costo marginal es entonces cuánto más pagamos por producir una unidad más. Es el cambio, el delta que representa el cambio de costo total dividido por cambio de producción. Así como definición de concepto estático, pero vamos a ver un pequeño ejemplo de esto también para ver cómo se comportan típicamente. Ahora tenemos una cafetería como ejemplo que vende tazas de té por hora. Tenemos datos desde ninguna taza hasta 10 tazas por hora. Tenemos un costo total que parte, vemos que tenemos un componente fijo que parte con 3 unidades. Y lo vemos directamente en la columna derecha, el costo fijo. Obviamente no cambia porque si no, no sería fijo. El costo variable es lo que se agrega aquí. 0,3 por la primera tasa, 0,5 por la segunda. Que el costo variable en nuestro total sube aquí y vemos ya que sube más que linealmente. Ahora claro, si dividimos el costo fijo por la unidad producida, puesto que el costo variable es al inicio por lo menos chico, relativamente hablando con el costo fijo, partimos con poco. ¿Sí? Y va bajando, pero ya cuando llegamos a 9 o 10 tazas por hora, vemos que se frena esta disminución del costo fijo promedio. Promediamos el costo variable. ¿Cuánto nos cuesta la producción por taza en función de cuántas tazas vendimos? De 0,3 al inicio, esto es evidente porque es una sola. Vemos que sube constantemente, ¿sí? Sube hasta 1,2, 1,2 cuando son 10 tazas por hora. Costo total promedio, obviamente va bajando, ¿sí? Pero solamente hasta cierto punto. Vemos que a partir de 8 tazas vuelve a aumentar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sigue disminuyendo? Bueno, entonces, eso tiene que ver con el costo variable de la producción adicional. Hasta aquí puede verse como misterioso, pero si miramos solamente el costo marginal, es decir, los costos adicionales de cada tasa adicional, vemos de dónde viene esta inversión de la tendencia. Partimos con 0,3 y ven, pronto ya pasamos la barrera del 1 y luego más de 2. 2,1 es 7 veces el costo marginal de ir de 1 a 2 tazas. Este aumento es el responsable de que el costo total promedio no baja durante todo el ejemplo. ¿Sí? A partir de 8 tazas, agrega una más, cuesta más que el promedio de antes. Y por lo tanto el promedio cambia hacia arriba. Lo podemos dibujar de nuevo. Recuerden, de producción a costo total. ¿Sí? Vemos que el costo total se expande, sube más que linealmente. Y ahora, el costo total promedio, es decir, esta línea azul acá dividido por la cantidad de tazas de té, la línea amarilla, disminuye al inicio y a partir de las 8 tazas vuelve a subir levemente.
costo fijo promedio, el costo fijo promedio, no puede hacer otra cosa que disminuir. Es fijo el costo y lo dividimos por cada vez más, entonces no puede subir. El costo variable promedio, eso lo vimos, no deja de subir linealmente. Y el costo marginal, la línea medio verde aquí, sube. Entonces tenemos un punto interesante, fíjense en eso, justamente donde el costo marginal es idéntico, es decir, se cruza con el costo total promedio, observamos que el costo total promedio deja de disminuir y empieza a aumentar. Eso lo podemos interpretar. Cuando tenemos dos o tres tasas de producción, vemos que el costo promedio total es mucho más elevado que el costo marginal. Es decir, si expandimos de 2 a 3 tasas, el costo adicional es mucho más pequeño que el promedio de antes, pero se incorpora al nuevo promedio. Entonces este promedio no puede hacer otra cosa que disminuir. Sin embargo, si vamos de 7 a 8 tasas, el costo adicional es mayor al promedio actual. Y de nuevo se incorpora al promedio. Por lo tanto, puesto que agregamos algo más grande que el promedio al promedio, el nuevo promedio debe ser un poco más elevado que el antiguo. Es decir, hay una relación conceptual muy fuerte entre el costo marginal, el costo adicional y lo que pasa con el costo promedio cuando cambiamos la cantidad producida. Bueno, llamamos la eficiencia a escala, es decir, la cantidad eficiente de producción, la donde el costo total promedio se minimiza. ¿Por qué bajaría el costo marginal inicialmente? Lo que vimos aquí en la primera zona. Bueno, es algo que hemos conversado en otros momentos ya. El ejemplo usado era cuando en el colegio, en educación física, tenían dos capitanes de equipo que tienen que seleccionar amigos para hacer un partido. Y obviamente los primeros que se seleccionan son los más fuertes, según el juego que sea, fútbol, básquetbol, voleibol, ¿cierto? Y por lo tanto, los que se les seleccionan después aportan menos adicional, porque son menos fuertes en esta disciplina de juego. Entonces, al agregar más personas al equipo, el rendimiento adicional que aporta cada uno es un poco menos. Y esto correspondería aquí a la zona blanca. ¿Sí? La pregunta de la bajada inicial entonces se refiere a la zona en gris que se va disminuyendo aquí. ¿Por qué podrían bajar inicialmente? Bueno, consideran efectos de sinergia, por ejemplo. Si algo se debe hacer en equipo, cambiemos de fútbol o de cosas así a tareas más típicas de la profesión, desarrollar aplicaciones informáticas para la empresa, donde las tareas son demasiado complejas para hacerlo entre muy pocas personas. Al agregar algunas personas nuevas a un equipo, parece que por la sinergia entre ellos, la productividad es como explode, se aumenta mucho más que los costos adicionales. Por lo cual, puede ser que inicialmente si partimos de muy poco, efectivamente hay un aumento, ¿sí? Es decir, si la escala inicial es muy poco eficiente, muy poco productiva, podría ser que el costo marginal va disminuyendo. Último de esta lección es que el tiempo importa. Hace una diferencia si estamos mirando algo en un corto plazo, de semana o quizá de un mes, a un plazo más largo. Y aquí esta imagen lo muestra. Las curvas en azul son curvas de costo total promedio en el corto plazo.
tenemos tres, una fábrica pequeña, fábrica de tamaño mediano, fábrica grande. Y vemos esta forma típica de comportarse, es siempre la misma. Inicialmente, entonces, tenemos una disminución del costo total promedio y luego en algún momento estamos en la frontera de la eficiencia y crecer más allá de esto es ineficiente, es decir, los costos aumentan más que los beneficios. Pero están en diferentes lugares. Y si lo miramos, en el largo plazo podría haber sido la misma empresa que empieza como fábrica pequeña y gradualmente se convierte en una fábrica grande y vemos la línea roja. ¿Por qué puede ser que es diferente según el plazo que miramos? ¿Qué piensan? Tiene que ver con que los diferentes tipos de factores que se usan tienen una velocidad de cambio distinta. Ustedes saben que contratar y despedir trabajadores es algo que toma relativamente poco tiempo. Se mide a lo más en meses y a veces en semanas según la protección legal que tienen los trabajadores. Si en algunos países hay menos, en otros países hay más, pero aun donde hay mucha protección, en general más que 3 meses de protección no tienen los trabajadores. En cambio, comprar una turbina que cuesta millones de dólares o edificar el hall de fabricación, estas son operaciones cuyo tiempo se mide en años, no en meses o semanas. Por lo tanto, agregar más capital de producción es mucho más lento que agregar más personas trabajando. Y en el sentido al revés también. Por lo tanto, aquí tenemos el testigo en la línea roja de una expansión del capital productivo que ha sido más lento. Pero junto con la expansión del capital van cambiando entonces los puntos eficientes del uso de los otros factores. Va aumentando la cantidad. Entonces, del primero, donde dice economía de escala, al segundo vemos cómo va bajando. Significa al crecer disminuyen los costos. Y eso es lo que llamamos economía, es decir, ahorro por escala. Ahorro que viene de lo grande de la fábrica. En la parte plana tenemos unos retornos constantes a la escala. Crecer más no trae una ventaja de costo. Y luego, cuando sube la línea roja, tenemos el contrario de economía de escala, deseconomía de escala. Crecer es antieconómico en el sentido de que usan más recursos adicionales por lo que producen. Esto entonces deberíamos tenerlo presente siempre cuando analizamos lo que viene.